Tardes. En nombre del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y de la Comisión Académica y Curricular, le damos la más afectuosa bienvenida a todas las personas participantes en este seminario internacional Reflexiones de Formación en Psicología en Momentos de Crisis. Mi nombre es Dora Patricia Celis, actualmente soy la coordinadora de la Comisión Académica y Curricular, la cual está compuesta por mis compañeras Maribel Soto, Ana Rocío Barquero, Erika Coto y el compañero Juan Cruz. Para nosotros como Colegio de Profesionales en Psicología es un orgullo contar con la presencia de las personas que nos acompañan hoy. El doctor Mario Morales de Chile, la doctora Alicia Risueño de Argentina y la doctora Ángela Soligo de Brasil. Esta actividad es gracias al auspicio, evidentemente al esfuerzo de nuestro Colegio de Profesionales en Costa Rica y al auspicio de Alfepsi. ¿Qué es Alfepsi? Alfepsi es la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. Está compuesta por alrededor de más de 200 universidades de toda nuestra América Latina y también de más de 300 afiliados individuales. Alfepsi está comprometida con la calidad de la formación y en crear profesionales comprometidos ética, política y socialmente con la sensibilidad en los dolores y las alegrías de todos nuestros pueblos de América Latina. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Nuestro moderador de la actividad de hoy va a ser don Oscar Valverde, el presidente del Colegio de Psicólogos, el cual es un honor para todos que acceda a tener el honor de liderar este seminario internacional en formación en psicología en estos momentos que actualmente estamos pasando. Don Oscar, le damos la palabra y muchas gracias por estar hoy acá. Muchísimas gracias, Dorita. En primer lugar, un saludo afectuoso a todas las personas, colegiados, colegas que nos están observando y escuchando y que han atendido a esta convocatoria que les hace la Comisión Académica Curricular de nuestro colegio para poder reflexionar con tres personas de un altísimo nivel. Y esto quiero decirlo y de una vez agradecerle a Alicia, a Ángela y a Mario por su generosidad de aceptar esta invitación y poder ayudarnos a reflexionar a nuestro colegio en una materia tan importante en estos tiempos. Yo creo que es importante señalar y contextualizar que la misión del Colegio de Profesionales en Psicología está vinculada a asegurar que el ejercicio profesional en nuestro país se apegue a la ética y a la buena práctica. Y cuando digo esto, de alguna forma nos obliga a pensar como un principal desafío la formación, porque el ejercicio profesional efectivamente inicia cuando los colegas y las colegas se incorporan al colegio, pero en realidad el buen ejercicio nace precisamente en la formación. Entonces, en este contexto es que el colegio abraza la propuesta que hace la Comisión Académica Curricular. Y por otra parte, es importante decir que la pandemia nos ha colocado en una situación de crisis inédita, por lo menos para nuestra generación, y nos obliga a repensar temas vinculados a la formación en psicología, precisamente porque esta situación que vivimos nos ha venido a cambiar muchísimas cosas y nos ha empezado a enfrentar a desafíos vinculados precisamente a la interacción entre las personas, a la forma en cómo hacemos, nos plantea una serie de desafíos metodológicos, no solamente de intervención, por ejemplo, o de investigación, sino por supuesto, y en lo fundamental, en la formación. ¿Cómo podemos seguir formando profesionales en un contexto como la que estamos viviendo, que incluso establece ciertas condiciones que no hemos elegido y que podría ser para las cuales no hemos sido preparados tampoco? ¿Cómo podemos seguir haciendo esa labor que necesariamente tenemos que hacer precisamente para aspirar a que hayan cada día más y cada persona que se forme, pues que se apegue precisamente a esto que planteo, que es la ética y la buena práctica? El día de hoy, como dije, y como Dorita lo planteó, nos acompaña, gracias al apoyo también de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, a quienes agradecemos el apoyo que nos brindan para esta actividad y la alianza y los aportes que hacen a nuestro colegio. Nos acompañan hoy tres personas de un alto nivel de tres países de América Latina y esto también nos llena de muchísima alegría porque es Latinoamérica haciendo psicología para Latinoamérica. Y en ese sentido vamos a tener una exposición de cada uno de ellos
de 20 minutos aproximadamente. Yo iré presentándolo a cada uno de ellos. Les agradecemos a quienes nos escuchan que mantengan silenciado su micrófono y también pueden tener desactivada su cámara para precisamente ganar ancho de banda y asegurarnos que la transmisión de las palabras y las intervenciones de cada uno de ellos sea de la mejor calidad. Y finalmente, una vez que cerremos estas 3 intervenciones, pues procederemos a abrir un espacio para que las preguntas que ustedes durante las intervenciones puedan ir haciendo a través del chat puedan de alguna forma compartirse como una oportunidad adicional de intercambio de ideas y de reflexiones. Siendo así, procedo a presentar a la primera persona. Ella es la doctora Alicia Risueño, ella es de Argentina, es doctora en psicología de la Universidad Kennedy, es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, es profesora y licenciada en licenciatura en psicopedagogía también, es especialista en neuropsicología, ha participado y colabora en la Secretaría de Evaluación y Acreditación de la Universidad Argentina John F. Kennedy desde 2015 y hasta la fecha. Es directora de la especialidad en neuropsicología del Colegio de Psicólogos de la Pontificia de Buenos Aires. Es la actual directora de la revista Prospectivas en Psicología de la Universidad Kennedy desde el 2003 y hasta la actualidad. Es la directora de proyectos de investigación y de extensión y de vinculación con la comunidad en relación con la prevención del VIH, consumo de alcohol, droga y conductas de riesgo. Es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Argentina John F. Kennedy desde el 2008 hasta el 2015. Es autora de numerosos libros y artículos publicados entre presentaciones a congresos y revistas científicas. Además, es profesora invitada a la maestría y doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, en España, y se ha desempeñado como docente, conferencista y en reuniones científicas nacionales e internacionales, tanto en Argentina como en Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Brasil, México, Perú, Uruguay, Venezuela, España e Italia. Y actualmente es miembro de la mesa directiva de Alfepsi. Bienvenida, doña Alicia, y somos todo oídos. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor y un placer poder compartir con ustedes y también poder escuchar de parte de los colegas de Costa Rica acerca de la formación en crisis. Voy a compartir una presentación para que los 20 minutos sean realmente 20 minutos. Vamos a ver si surge. Ustedes me dirán si estoy compartiendo. Muy bien, doña Alicia. Señora. Perfecto. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en realidad cuando vi el título Reflexiones en la formación en psicología en momentos de crisis, pensé que podíamos mirarlo desde los retos y las oportunidades que nos está dando esta pandemia para poder repensar la formación del psicólogo. Porque en realidad las situaciones de crisis son cambios que son muy profundos, que son muy importantes y que nos van a permitir fundamentalmente esos cambios profundos dar cuenta de cómo pudimos reflexionar y cómo podemos hacer realmente un cambio en la formación de nuestros futuros profesionales. Y cómo podemos hacer también esos cambios profundos en los ya que son profesionales en función de su formación continua. Creo que esto es fundamental, lo de la formación continua. En ese sentido, cuando uno piensa en la palabra cambio, a mí me gusta ir a la etimología o por lo menos al significado de las palabras. Cuando uno piensa en cambio, piensa en acción y efecto de cambiar. Y justamente el tema de acción nos habla de la posibilidad de hacer. Y creo que en esto estamos todos los psicólogos de Latinoamérica pensando en cuál es el desafío para esta formación en crisis y cuál es el desafío que tenemos, dado que la realidad nos lleva a pensar, vamos a la anterior que se fue solita, cómo vamos a pensar esa formación. Y a mí se me ocurrió
en estas reflexiones, a partir de la invitación, pensar en quiénes enseñan, quiénes aprenden y cuáles son las estrategias que tenemos para estos momentos de crisis, para estos momentos de pandemia. Cuando hablamos de quiénes enseñan, estamos hablando de los docentes. El presidente del colegio profesional recién hablaba, cuando hacía la presentación de este seminario, la importancia que tiene la relación entre las universidades y los colegios profesionales. ¿Cómo hacemos que estas semillas que van surgiendo de las universidades lleguen luego a ser éticamente profesionales que puedan tener en cuenta aquellas cuestiones que son propias de las sociedades de cambio? Este es el momento del gran cambio, este es el momento de pensar cómo vamos a salir de esta situación. Esto también nos lleva a pensar, por otro lado, no solamente en cuáles son las estrategias, sino cuáles son los contenidos que vamos a tener que repensar en esta crisis, y cuáles son las prácticas que vamos a tener que implementar para que en esta no presencialidad que en muchos países está dando en este momento de formación de los nuevos profesionales, van a poder ser prácticas que nos permitan una formación adecuada a lo que necesita justamente Latinoamérica. Y en ese sentido también tenemos otro punto importante, que es ver cuál es la población que tenemos en pandemia y cómo va a ser la población que tenemos post pandemia. En este sentido, la población de pandemia requiere de una escucha del profesional psicólogo muy diferente a la que teníamos antes. Voy a poner el mes de marzo como punto de clivaje porque es el momento en que Argentina comenzó con la cuarentena. A partir de ahí, la escucha del psicólogo en pandemia resulta ser algo totalmente diferente a lo que era antes de la pandemia. Aquí aparecen situaciones en las cuales los profesionales empezamos a ver cómo situaciones en las que no aparecían crisis, están apareciendo esas crisis por la convivencia, violencia de género, situaciones de encierro, depresión, y esto es justamente los contenidos que tenemos que reforzar con estrategias nuevas, ya que no es el abordaje que teníamos cara a cara, frente a frente, en campo, en terreno, o como a veces digo, con los pies metidos en el barro. Por supuesto que también la población post-pandemia va a ser diferente. La post-pandemia es una situación todavía no vista con claridad, es incertidumbre pura. La post-pandemia es para los psicólogos y para los estudiantes de psicología un gran enigma. Por eso también tenemos que pensar cómo vamos a trabajar esos contenidos y esas prácticas y cuáles van a ser las estrategias. Como secretaria de Evaluación y Acreditación Universitaria, la verdad que no puedo dejar de ponerme a pensar cómo podemos tener los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siempre lo hemos pensado como estudiante, docente, en el marco de un contexto. Sobre este contexto latinoamericano en pandemia, tenemos que pensar que este texto que nos daba la posibilidad de formar ciencia, de dar con nuestra experiencia la posibilidad de la construcción del conocimiento, es una construcción del conocimiento nueva, es una formación de conocimiento diferente, es una ciencia que va a tener matices totalmente diferentes, justamente porque de este contexto pandémico estamos aprendiendo, de esta crisis estamos aprendiendo. Recordaba otra situación de crisis cuando nos poníamos a pensar en la aparición de otro virus, como fue el VIH, y cómo tuvimos que trabajar las estrategias de abordaje de pacientes, de familiares y de la población en general
y cómo tuvimos que construir información y cómo tuvimos que construir los psicólogos conocimientos sobre esa situación. Hoy nos pasa lo mismo. Hoy tenemos que volver a construir una ciencia en contexto. Hoy tenemos que construir una ciencia que nos permita justamente formar en situación de crisis. Y creo que vamos a poner el acento en los docentes. Porque cuando hablamos de formación tenemos que pensar que son los docentes los que están formando esa nueva camada de profesionales de la salud psicológica, profesionales que nos van a permitir, siempre digo egoístamente, son los que nos van a cuidar cuando nosotros avancemos en edad y cuando ya seamos profesionales en ejercicio. Esos docentes que hoy están a cargo de las prácticas y de lo que es la transformación de la enseñanza de la psicología, tienen que incorporar la tecnología educativa, además de lo pedagógico y del contenido disciplinar que ya venía teniendo. Es decir, estamos sumándole a la formación de los próximos psicólogos una formación previa que pasa por nosotros los docentes. Nosotros tenemos que tener un acceso a la tecnología educativa para que en este momento de crisis la formación no se suspenda, para que en estos momentos de crisis la formación de nuestros próximos psicólogos pueda mantenerse, pero además teniendo una herramienta que estamos utilizando dentro de la práctica clínica, que estamos utilizando dentro de la atención a pacientes, a familias, a comunidades enteras. Por eso la tecnología educativa tiene que ser una herramienta que nos permita, por un lado, acceder al conocimiento, pero también ser una forma de transmisión de ese conocimiento que hoy en forma presencial no se puede dar. Por lo tanto, las tecnologías que tienen que ver con la información y el conocimiento hoy están entre docente y docente. ¿Por qué digo entre docente y docente? Porque en realidad hay muchos docentes que ya estaban formados, y son esos los que en forma de red nos están permitiendo a los que no estábamos formados poder empezar a utilizar estas tecnologías para la construcción de ese conocimiento del que hablaba hace unos instantes atrás. Ese contexto es un contexto diferente, pero es el que nos va a permitir justamente empezar a analizar críticamente nuestras propias prácticas. Cuando uno habla con colegas que hoy están trabajando en las universidades, vemos cómo aparece, por un lado, la formación, cómo aparece la necesidad del uso de esas tecnologías, y cómo aparece esa práctica reflexiva acerca de las tecnologías, porque no es solamente para la formación, sino también es para la atención. Asistencia y formación comienzan a encontrar un punto de intersección en esta tecnología. Por otro lado, me parece que es importante señalar cómo aparece este COVID-19 como la primera pandemia en la era de la información, pero que el uso de esa tecnología para la formación no nos está dando, digamos, todos los resultados que uno quisiera. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué la tecnología que la tenemos ahí a la mano? Que quizás nuestros estudiantes tengan mayor acceso que nosotros mismos, no sea lo que estábamos esperando. Porque en realidad no es introducir una técnica, una herramienta técnica, ni esa técnica nos va a garantizar el acceso a la posibilidad de la enseñanza. Se trata de hacer un cambio de paradigma, se trata de hacer un cambio en una práctica donde la presencialidad era nuestro fuerte y ahora la tecnología nos está marcando que la formación pasa por ahí. El hecho de producir un contenido a partir de esta técnica evidentemente nos hace pensar que es una práctica distinta en el aula.
No podemos trasladar la práctica presencial a la práctica virtual. No podemos hacer una transferencia directa. Tenemos que estar pensando cómo vamos a acceder a esa herramienta, pero al mismo tiempo cómo vamos a cambiar el paradigma de acceso a esa técnica y por otro lado, cómo vamos a monitorear el uso de esa técnica. Creo que es fundamental ir pensando en el uso de la tecnología en varias áreas de la formación del psicólogo. Y creo que fundamentalmente porque los usuarios, para decirle de alguna manera, de esa técnica, hoy en día tienen mejor manejo que los docentes que estamos formados en presencialidad. Por lo tanto, creo que es fundamental, y esto hay que tomarlo como la necesidad de la formación permanente, tenemos que pensar que es una transformación cultural, que es una transformación cultural que se debe a la psicología, es una transformación cultural donde participan no solamente aquellos que teníamos el saber de la transmisión de los contenidos en psicología, sino que participa el estudiante que tiene conocimiento de las tecnologías de información, pero que también es partícipe de la generación del conocimiento porque está viviendo en crisis, porque nos está transmitiendo cómo vive la crisis él, cómo vive la crisis su familia, cómo vive la crisis su comunidad. Por lo tanto, esa transformación cultural es necesaria para un aprendizaje continuo, pero en este aprendizaje continuo el estudiante es una parte fundamental de este cambio. Ese estudiante que hoy nos acerca también la tecnología, nos permite a nosotros transformarnos. Creo que es una dialéctica permanente entre el estudiante, el docente, el contexto y la tecnología. Creo que en este sentido estamos teniendo un nuevo integrante de los procesos de formación en los cuales es necesario pensar y reflexionar. Por eso en la segunda frase pongo que el trabajo tiene que ser cooperativo y que la formación es formación de redes de docentes. En este sentido, tenemos que pensar que la formación del docente en pandemia es una necesidad que tiene que también ser asumida por los colegios profesionales, en el sentido que tenemos que modificar cómo va a ser esa ética de atención, cómo va a ser esa responsabilidad del colegio profesional frente al uso de la tecnología. Esto es un tema en el cual creo que todos nos debemos reflexiones y todos nos debemos pensar y repensar qué está pasando en estos momentos en el ejercicio profesional a partir de las situaciones de crisis. Y quizás pensar que esta situación del COVID no sea la única crisis por la que pasa Latinoamérica y que quizás también la tecnología sea una de las formas de poder llegar a mejor educación, a más personas que puedan formarse y también a más sujetos, sociedades, comunidades que puedan acceder a la atención. Por eso, esto lo decía hace unos minutos sin la diapositiva, que los docentes hemos sido formados en un esquema tradicional y aparecía el recurso tecnológico solamente de vez en cuando. En cambio, ahora los procesos de aprendizaje están basados prácticamente en el uso de esas tecnologías. Por eso el tema de la ética en el uso de la tecnología es fundamental y es un trabajo en el cual todos estamos involucrados. En este sentido, tenemos que pensar qué estrategias utilizar, tenemos que pensar cuáles son las herramientas más adecuadas para usar. Hoy estamos todos conectados gracias al Zoom, quizás esta sea una de las herramientas posibles dentro de las estrategias que podemos tener en la formación.
tenemos que pensar cómo evaluar dentro de este paradigma novedoso de la enseñanza y de la formación a partir de la tecnología. Tenemos que pensar también cómo evaluar la formación a partir de la tecnología. Y también tenemos que tener muy en cuenta cuándo evaluar. Y el tema de la formación y de la evaluación de los conocimientos, creo que hoy tienen un punto central en las universidades. Y este punto central es que ya no podemos solamente evaluar contenidos a partir de una pregunta que se le puede hacer a un alumno. Ahora tenemos que evaluar procesos. Los procesos por los cuales el conocimiento se fue adquiriendo paulatinamente en un marco totalmente diferente, en un marco que no solamente es un contexto por la tecnología, sino es un contexto en el cual cada país, cada ciudad, cada región tiene su propia idiosincrasia, en el sentido de que hay mayor conectividad o menor conectividad, o situaciones en las que las situaciones del COVID en estos momentos nos lleva a que muchos pueden estar pasando por el proceso de la enfermedad y por lo tanto no pueden continuar con su formación, y cuando vuelven a instalarse en el sistema, se tienen que instalar a partir de ese periodo de abstinencia en la formación. Creo que esto es necesario también pensarlo, por eso digo hay que evaluar los procesos y no solamente los contenidos. Hay que evaluar cómo se utilizan las estrategias y cómo se utilizan las herramientas. En este sentido, vamos concluyendo, en este sentido las competencias de un profesor a distancia tiene tiempos, espacios totalmente diferentes. Acá hay que repensar los roles y las funciones. Tenemos que pensar cuáles son las creencias que tenemos acerca de esa tecnología, cómo se dan las relaciones de poder entre el que estudia y aquel que forma, cómo vamos a integrar el conocimiento científico al conocimiento de la tecnología, y al revés, cómo vamos a integrar la tecnología al conocimiento científico, y cuál va a ser su impacto en la estructura curricular. Ya que estamos hablando de una comisión curricular, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene esta nueva forma de enseñar y esta nueva forma de aprender en las estructuras curriculares? ¿Cómo lo vamos a incorporar? Por eso pensaba en la evaluación, en la estrategia y en la herramienta. Y por otro lado, me permito algunas reflexiones para ir concluyendo. Tenemos que hacer una construcción de cambio de paradigma. El paradigma cambia, pero no lo hemos construido. Nos vino un día y me parece que vino para quedarse. Debemos promover la reflexión hacia el interior de la ciencia psicológica, hacia los colegios profesionales, sobre la renovación de los modelos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros no podemos continuar con el mismo paradigma de hace un año atrás. Debemos promover la reflexión sobre los contenidos que estamos teniendo en nuestras currículas. La crisis, el COVID, nos hace pensar que hay otras crisis, que hay otras formas, que hay otras dificultades en Latinoamérica que nos van a llevar a tener que pensar esas currículas. Por eso digo que más allá del COVID-19, la crisis es una realidad que cambia de cara, pero que es una constante en Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos que formar psicólogos que sean capaces de poder contener, que poder trabajar en la prevención y en la promoción de salud psicológica para Latinoamérica. En este sentido, vamos a poder formar psicólogos que estén a la altura de no solamente de una crisis COVID, sino de las crisis que paulatinamente se nos presentan en Latinoamérica. Tenemos que formar psicólogos que estén a la altura de poder resolver las situaciones de crisis por las que pasa el ser humano latinoamericano. Y en este sentido me parece que el trabajo es en conjunto, colegios profesionales, universidades. En este sentido creo que tenemos que aunar los esfuerzos para que el trabajo en este cambio de paradigma sea un trabajo que beneficie la salud psicológica de la población. Fundamentalmente esa es la reflexión. En ese sentido tenemos que trabajar
y solamente me queda decirles muchas gracias por la invitación y espero que esto simplemente sea una apertura de un montón de preguntas a las que todavía no he llegado a tener respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, doña Oscar. Alicia. Gracias, doña Alicia. Seguidamente tenemos a la doctora Ángela Soligo de Brasil. Es graduada en psicología, magíster y doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Campinas. Es presidenta de la Asociación Brasileña de Enseñanza en Psicología y expresidenta de Alfepsi. Es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campinas y también del UNICAM, Departamento de Psicología Educacional. Es miembro del grupo de investigaciones DIS, Grupo de Estudios e Investigaciones Diferencias y Subjetividades en Educación, con experiencia en las áreas de psicología y educación, en las temáticas de las representaciones sociales, el racismo, los prejuicios, la enseñanza de la psicología, juventudes, escuela. Además, es investigadora, autora de numerosos libros y artículos, profesora invitada de posgrado, pregrado y posgrado en diversas universidades de América. Doña Ángela, los 20 minutos son suyos. Hola, buenas noches. Es un gusto estar con los amigos y amigas de Alfepsi. Es un gusto poder hablar de una condición que en este momento es una condición que nos afecta a todas y a todos en todo el mundo. Y creo que nos afecta de algunas maneras particulares y propias en América Latina. Para hablar de los retos que se ponen para la psicología y la formación en psicología en el contexto de la pandemia, creo que tengo que hablar un poquito de lo que se pasa en Brasil. La pandemia, que es una realidad nueva para todos, en todo el mundo. La pandemia nos impone el aislamiento social, nos impone un conjunto de prácticas de higiene, de protección que son exacerbadas, pero también demanda políticas sociales de apoyo para la sobrevivencia de los más pobres, de apoyo a los pequeños propietarios para no generar desempleo. La pandemia impone políticas públicas de salud eficaces, con ampliación de vagas hospitalares, atendimiento ágil, pruebas masivas. Pero en Brasil vivimos ahora bajo un gobierno que es ultraliberal en la economía, ultraconservador en las costumbres y de contornos fascistas. Es racista, homofóbico, machista, misógino. Y esta característica nos pone en una situación muy peculiar y muy preocupante. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una postura negacionista, niega las contribuciones de la ciencia, niega el peligro de la COVID-19 y por tanto lo que vemos es la ausencia del Estado con auxilios reducidos a los más pobres, financiamiento para los grandes bancos, no hay un enfrentamiento del desempleo, de las demisiones masivas, y es un gobierno que nos da malos ejemplos. La consecuencia es que tenemos hoy en Brasil más de 18.000 muertes. Somos el segundo país con más muertes de la COVID-19, más que países más populosos como India y Chile. Y hay una consecuencia que nos toca a nosotros pensar como psicólogas y psicólogos, porque es una consecuencia subjetiva muy preocupante. No es el miedo, la ansiedad, que en este momento son
reacciones muy normales para una situación que no sabemos cómo controlar. No. Lo que pasa en Brasil es el sentimiento de desamparo, el sentimiento de estar abandonado. Estamos abandonados en un contexto que no podemos controlar y nos sentimos impotentes y abandonados. Eso es una realidad en Brasil. Y esto produce demandas para la psicología. Somos procurados para lidar con los problemas que las personas están viviendo en su casa, en sus relaciones de trabajo, en su comunidad. Y acá quiero destacar un rol muy importante del Consejo Federal de Psicología, que es nuestro consejo profesional, que tiene producido orientaciones, producido maneras de registrar psicólogas y psicólogos disponibles a atendimiento, a trabajos con las personas. Entonces, hoy tenemos un consejo que tenta responder a esta situación y eso es muy positivo. Pero cuando vamos a pensar el contexto de la educación y la formación, vemos que cuando se inició la pandemia, se cancelaron las actividades educacionales en todos los niveles, desde la escuela básica hasta la enseñanza superior, y eso era necesario. Y se decide transponer las actividades presenciales para los modelos remotos, en línea. Bien, esto parece necesario, sí. Pero, ¿qué pasó en Brasil? Que esto ocurrió con bajísimo planeamiento, de manera desorganizada, de una forma que ponía en las profesoras y profesores el peso de los acontecimientos. Y esto resulta en sobretrabajo para las profesoras y profesores en todos los niveles y exclusión. ¿Por qué exclusión? Porque la realidad brasileña es que ni todos los estudiantes tienen las herramientas, ni todos tienen una computadora en su casa, ni todos tienen una red de internet y cuando tienen no es buena. Hay estados del norte que no tienen internet buena para todo el estado. Entonces, hay muchas personas, estudiantes en todos los niveles, que no están accediendo a las actividades educativas. Y cuando uno cuestiona, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Muchas veces escucha la respuesta, después vamos a pensar. Yo llamo a esas personas de los estudiantes de después, porque no se sabe qué hacer. Esto es un problema. En la enseñanza superior tenemos este contexto de sobretrabajo y exclusión. Y una tentativa de transformar esto que es provisorio, que es emergencial, en una cosa permanente, que se está llamando de nuevo normal. Esta es una tentativa de transformar como prioritarias y hegemónicas las políticas de educación a distancia para la enseñanza superior, incluso en psicología. Y en Brasil esto significa precariedad. En Brasil, los cursos a distancia son precarios y son peores que los presenciales y no cumplen su tarea de formar bien
los profesionales. Hasta 2 años en Brasil realizamos un grande y democrático proceso de revisión de nuestros lineamientos legales para la formación. En Brasil tenemos una política de directrices curriculares para los cursos de pregrado, tenemos los de la psicología y organizamos un grande proceso de revisión de esos lineamientos. En este proceso, que fue organizado por el Consejo de Psicología, por ABEP y por la FENAPSI, que es la Federación de Psicólogos, llamamos a toda la categoría profesional, docentes, estudiantes, para pensar esos lineamientos. Y en este proceso llegamos a un texto de directrices que ya está aprobado en el Consejo Nacional de Educación, que coloca como principios de la formación los derechos humanos, la inclusión, las políticas públicas, la formación de calidad ética y técnica y la formación presencial. Esto está escrito en nuestros lineamientos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos que como una profesión relacional, la psicología exige presencia, exige una relación entre las personas, estudiantes, docentes, el personal de las universidades, la relación con las personas de nuestras realidades, exige la construcción de empatía, sensibilidad y respeto a las diferencias. Por tanto, ponemos la presencialidad como un principio importante para la formación. Bueno, con la pandemia se presenta una otra realidad y tenemos que enseñar psicología por los medios remotos, en línea. Y como ya dice, eso produjo muchos esfuerzos, dificultades, pero esfuerzos constantes para hacerlo mejor. Esto no hay duda de que las personas, las profesoras y profesores están intentando hacer lo mejor con toda la dificultad y con toda la necesidad de capacitación que no teníamos, porque no aprendemos. Pero hay una tentativa de hacer lo mejor. Pero hay una cuestión que se colocaba desde el inicio. ¿Cómo vamos a hacer con las prácticas y la pasantía? En Brasil, las directrices imponen una cantidad de horas de pasantía en distintos campos de actuación, en distintos procesos de trabajo. ¿Y cómo hacerlo? Por medios remotos. Teníamos una grande preocupación con esto, de no dejar que en este momento las cosas fueran ocurriendo de cualquier manera, sin calidad, sin reflexión sobre cómo hacer en un contexto de crisis tan grave, tan serio. Así que lo que decidimos fue organizar de nuevo un proceso de reflexión, de diálogo con las personas que están en la formación, la comunidad académica, docentes, estudiantes, coordenadores de curso de psicología. Organizamos en conjunto Consejo de Psicología, ABEP, los consejos regionales de psicología, los núcleos regionales de ABEP. Y producimos de nuevo diálogos. Y de esos diálogos en que se refletía sobre lo que es posible, lo que no es posible, por qué no es posible, se generó
la producción de un cuaderno de recomendaciones para prácticas y pasantías emergenciales remotas. Este cuaderno fue producido con mucho esmero, mucho cuidado. No sé si voy a lograr a presentarlo acá solo para que se vea un poco cómo es el cuaderno, dónde está. A ver si logro presentar, no sé. No soy buena con las tecnologías, pero vamos. ¿Se puede ver? Así es, doña Ángela. Sí, fue una producción que entregamos esta semana para todos los cursos de psicología, para docentes, estudiantes, para que se pueda orientar respecto a qué prácticas y qué formas de realización de la pasantía son posibles en este contexto. Y qué prácticas debemos evitar de realizar en este contexto. Voy a pasar muy rápido porque no es pequeño. Aquí está todo el equipo. Una cosa que hicimos fue presentar la diferencia entre lo que es la enseñanza a distância, que é um projeto, é um programa próprio, e o que é a enseñança emergencial remota. São duas coisas distintas e era muito importante apresentar a diferença. Também podemos, vamos a passar aqui muito rápido, aqui é uma linha de tempo. Acá temos todo o que passou en este periodo, todas las reuniones que pudimos realizar con la categoría. Fueron 77 reuniones. Y podemos entonces describir cuáles son los niveles de prácticas y estágio, desde los más básicos, menos complexos, hasta los más complexos, más profundos. Y para cada proceso de trabajo, la descripción. Entonces, por ejemplo, el proceso de investigación científica, que es cuáles son las prácticas que se puede realizar en el escenario remoto y en qué contexto. Así para cada uno de los procesos, proceso educativo, proceso de gestión y desarrollo de personas, procesos de bienestar, procesos clínicos, de evaluación psicológica, de orientación, de procesos organizativos, procesos de mediación de conflictos, de protección social y de enseñanza de psicología. Entonces, para cada uno de ellos se presentan las posibilidades, la descripción y los contextos. También una parte muy importante fue decir cuáles son las condiciones para que se realice la práctica remota y la pasantía, y cuáles son los límites. Y eso es muy importante, ¿no? El sigilo, la privacidad, la confiabilidad, los principios del código de ética es esencial para definir los límites, la garantía de que el estagiario, el estudiante pueda accesar las herramientas,
los locales donde las cosas pueden ocurrir, la capacitación de docentes y estudiantes y los grupos que consideramos que no podemos atender en este contexto. Entonces, todos estos elementos hacen parte de nuestro manual. Es un cuaderno. Y producimos este cuaderno porque de hecho creemos que si no hacemos ahora con calidad y si no hacemos ahora estableciendo parámetros, estableciendo límites, vamos a tener un futuro pospandémico de la formación en psicología de baja calidad. Tenemos que definir lo que es de hecho posible. Y tenemos que decir, y decimos en nuestro cuaderno, que no es posible formar una psicóloga o un psicólogo que tenga solo experiencias remotas, que no pase por la experiencia con la realidad concreta de las personas, porque esta realidad está peor, pero no cambió. Las personas que viven en las favelas siguen en las favelas y siguen en riesgo. Las comunidades indígenas, quilombolas, de las regiones más pobres, siguen allá y en riesgo. Las escuelas están con actividades remotas, pero van a volver y van a seguir viviendo su dinámica, sus conflictos y también sus cosas muy buenas. Entonces, creemos que no se puede pensar una formación en que la y los estudiantes no tengan la experiencia con la realidad concreta. Esta realidad remota hace parte y va a ser parte de nuestra vida, pero no es toda la vida. Y hay una vida que está fuera de las máquinas. Y esta es la vida que necesitamos aprender. Y aprender en toda la diversidad que tiene la vida. Entonces, todo el esfuerzo que hicimos es para la garantía de la formación en psicología de calidad ética, técnica, preocupada, comprometida con nuestra realidad. No abrimos la mano de esto. Y no sé si estoy con el tiempo. Le quedan 30 segundos, doña. En 30 segundos quiero decir una cosa muy, muy, muy simple. Para finalizar, la psicología es movimiento. Y es movimiento que vive la realidad y su historia. Vivimos en Brasil un tiempo de dictadura, de represión, y la psicología fue lucha, fue crítica, fue construcción de una psicología crítica. Vivimos después un momento de reabertura política, de redemocratización y de implementación de políticas públicas más consistentes y buenas. Y la psicología fue optimista y se puso a servicio de las políticas públicas. Ahora vivimos un contexto de desamparo, vivimos un contexto de ataques, de miedo, de violencia. La psicología es y será resistencia. Gracias. Muchas gracias, doña Ángela, por su exposición. Seguiríamos ahora con el doctor Mario Morales, de Chile. Él es psicólogo, es doctor en psicología, es educador diferencial, es magíster en educación especial, doctor en ciencias de la educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es director del magíster en psicología educativa de la Universidad de Santiago de Chile, exdirector de la Escuela de Psicología de esa misma universidad
exsecretario de la FEPSI y actualmente es miembro de la mesa directiva de FEPSI, y tiene algunas líneas de investigación entre las que podemos citar procesos de aprendizaje, modificabilidad cognitiva, jóvenes vulnerables en la educación superior, que de hecho es su trabajo actual. Es investigador, autor y coautor de numerosos libros y artículos, profesor invitado de posgrado en diversas universidades de Europa y América Latina. Adelante, don Mario. Muchas gracias, muy amable por esta presentación. La vara que dejaron los dos colegas fue bastante alta, ¿eh? Voy a tratar un poco de generar esta reflexión a partir de ir compartiendo esta construcción que he ido desarrollando con un par de colegas. Entre ellas es posible que esté también Macarena Prieto, que es una investigadora que está trabajando junto a un equipo ya en relación con este tipo de formación en psicología en momentos de cambio. En primer lugar, la pregunta que yo me hice fue ¿de dónde partimos? ¿Ya? ¿De dónde partimos? ¿Partimos desde la realidad o partimos de estos modelos teóricos que existen a nivel de la literatura, ¿ya? Con respecto a esta formación en psicología y con la situación que estamos viviendo actualmente? Por lo tanto, yo voy a tratar de manera de compartir una reflexión en relación con esta temática que he venido trabajando hace mucho tiempo, pero sin embargo durante este último tiempo se ha tenido que ir acelerando por todos los procesos que estamos viviendo. Cuando yo veía la mirada parcial de algunos países en América Latina, es tremendo, o sea, realmente tremenda. Cuando vemos que la cantidad de contagios, la cantidad de muertos, en algunos países ya importantes, como Argentina, Brasil, Colombia, México, Costa Rica. Y cuando comencé a darme cuenta de la cantidad de personas contagiadas y las muertes, llegué a la siguiente reflexión. Es decir, generalmente uno como redondea los casos, ¿eh? Por ejemplo, en Brasil uno podría decir 11.660, ¿ah? O 17.800 en Colombia, ¿ya? Cerca de 370 en Costa Rica, 11.100 en Chile. Pero sin embargo, yo traté de preocuparme del último número, pensar que por cada muerto hay una familia detrás, hay un grupo de personas que en este momento están sufriendo. Por lo tanto, cómo la cantidad de información que nos han entregado ha sido una información muy genérica por una parte y casi despersonalizada. Y esto creo que ya esta información a mí me lleva a reaccionar. Me lleva a reaccionar sobre todo cuando detrás de cada una de estas personas hay una familia de 4, 6, 8 personas y al mismo tiempo la familia extendida. Entonces, qué tremendo ya la situación que vivimos. Consecuencia de la economía, de todas maneras, pensemos lo que ha llevado esta pandemia. La tendencia de Producto Interno Bruto en los distintos países, como Argentina, Brasil, Colombia, ¿ya? ¿Cuál ha sido la tendencia? Todas, veamos, negativo. ¿Ya? Y en algunos países en el año 2019, esto estaba en positivo, bajo, exceptuando Argentina, pero de alguna manera esto implica una economía que es un desastre, la economía que vamos a estar viviendo de aquí en adelante. Y nos va a costar mucho recuperarnos, sobre todo con la pobreza que teníamos en nuestra región, cómo esto se va a desarrollar una serie de necesidades y necesidades que son básicas. La realidad es compleja. La realidad, sobre todo en lo que implica a nivel de las medidas familiares, ciertas medidas de confinamiento, las consecuencias a nivel familia, situación económica, como acabo de plantear, y por supuesto lo que nos interesa mucho, estas consecuencias psicológicas que ha acarreado este contexto desde un punto de vista de la realidad que hemos estado viviendo. Dentro de las consecuencias psicológicas, partiendo de esta realidad,
Y yo creo que la salud mental a lo mejor será la próxima pandemia en nuestra región. ¿Ya? El burnout en profesionales de la salud, yo creo que un aspecto, pero es impresionante en relación con aquellas personas, tanto médicos, enfermeras, asistentes, ¿ya? Donde están totalmente sobrepasados, ¿ya? Un agotamiento, pero impresionante, como se está viviendo y se está experimentando esta pandemia. Datos preocupantes. En una investigación hace muy poco, en Chile, en algunas ciudades de Chile, el 43% han experimentado síntomas de cuadro depresivo, pesimismo, desesperanza, 45% cambios de humor, 47% irritabilidad. Cerca de 100.000 personas no se han despedido como habrían querido sus familiares que han muerto. Partamos de la realidad. O sea, esto es lo que vamos a tener que enfrentar, ¿ya? En meses más. Y esto, por supuesto, que nos genera cómo estamos, qué recursos tenemos para poder enfrentar en la formación que estamos entregando a nuestros estudiantes. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué repercusiones psicológicas esto está teniendo? Mucha ansiedad y tristeza, ¿cierto? Problemas para dormir, reactivación de algunos problemas psicológicos en una cantidad de personas que han sido pacientes nuestros, y cómo a través de esta crisis se han reactivado estos problemas. Pérdida de contacto con los familiares, proyectos personales, proyectos en la universidad, se seguirán desarrollando. ¿Cómo poder planificar de aquí a 1 año más, a 2 años más? Ha sido complejo. Una de las características que teníamos ya en nuestra sociedad hace algunos meses atrás era el control, ¿cierto? Y este control ya no lo tenemos. Qué difícil es poder controlar la situación que hemos estado viviendo durante todo este tiempo. Proyectos personales, ¿ya? ¿Podríamos retomarlo? ¿O ya es imposible retomarlo? Situación de crisis nos ha permitido estudiar qué recursos tenemos. Y estoy hablando de recursos físicos, ¿ya? Recursos psicológicos, emocionales, recursos sociales, recursos espirituales. Porque eso también ha estado en juego. Y cómo eso también nos ha permitido en algunas personas ser un factor protector para poder enfrentar esta pandemia. Algunas características también que nos damos cuenta de cómo las personas han ido enfrentando esta situación a nivel de ciertas características de personalidad. Por ejemplo, aquellas personas con rasgo evitativo van a evitar exponerse después de haber sufrido miedo, incertidumbre, y van a generar algunos componentes fóbicos. Aquellas personas con rasgo temerario, personas que no usan mascarillas, se saltan las reglas, conductas antisociales. Aquellas personas que tienen esta actitud de rumiación, ¿cierto? Pensamientos negativos, depresiones, ansiedad. Estos son los aspectos que vamos a tener que ir viviendo. ¿Cómo esto nos ha llevado a esta pérdida de libertad? ¿Ya? Nos ha llevado a esta necesidad de contacto en términos de cómo vamos a retomar esta necesidad de contacto. En un tiempo más es posible que volveremos a disfrutar de estos encuentros, pero con mucha prudencia y con mucha desconfianza también con el otro, ¿ya? Sobre todo por los riesgos de contagio. Es cierto, hay un proceso adaptativo, hay un cerebro, una de las características que posee la plasticidad, ¿ya? Este proceso que nos va a permitir adaptarnos a esta nueva, entre comillas, a esta nueva normalidad. Existe una disciplina social, hay un caos social en este momento, ¿ya? Muchas personas no responden a estas normas sociales, hay incertidumbre, cuáles son las conductas necesarias y las conductas más eficaces para poder enfrentar esta situación. No tenemos, ya no tenemos solución. ¿Ya? Hay mucha incoherencia, hay muchas contradicciones. Autoridades que dicen es importante usar la mascarilla y ellos no lo usan. La realidad económica de los distintos países, especialmente en relación con la pobreza. Los jóvenes proclive a la obediencia, a la desobediencia. En Europa hay una expansión del contagio por pandemia, y gran parte de esto ha sido por los jóvenes. Modelos, valores comunes, consistencia en los mensajes, no es un problema de partido político, de la oposición o aquellos movimientos del Estado, sino que hay una situación de cómo lograr
de generar una estabilidad y ciertos valores, ciertos objetivos comunes, que es un gran desafío. Ha habido ciertas reacciones positivas también, por supuesto, reacciones solidarias de ayuda. Es impresionante la cantidad de ayuda de los mismos pobladores que se han organizado para ollas comunes y ayudar a aquellas personas que lo requieren. La actualización en tecnología, para muchas personas esto ha sido algo muy novedoso, este Zoom, ¿cierto? La importancia de la afectividad en las relaciones sociales. Cuando hay carencia, uno echa de menos lo que tenía, ¿cierto? Es decir, qué importante es darnos cuenta que te abrazo, que te beso, que te afecto, es mucho más profundo que un emoticón que uno podría mandar a través del WhatsApp, ¿cierto? Han habido muchas cosas nuevas. Han habido conocimientos, impresionante cómo la población también se ha informado. Ha habido una educación desde el punto de vista físico, la información que nos ha entregado ha sido bastante, en algunos casos, muy interesante. Y bueno, y es un examen de los propios recursos, como lo decía anteriormente. ¿Con qué recursos contamos? ¿Ya? Contamos a nivel emocional, espiritual. Y aquí viene la gran pregunta. Los contenidos de psicología que hemos enseñado a nuestros estudiantes, ¿han sido útiles para su profesión? ¿Los contenidos entregados han sido recursos suficientes para poder enfrentar esta pandemia como profesionales? Y hay otra pregunta que es clave. ¿Qué es lo mínimo que debe saber una persona al egresar de psicología? La mayoría de las carreras de psicología de las universidades que dictan la carrera de psicología son aproximadamente 5 años. ¿Qué puedo lograr en 5 años? ¿Qué es lo mínimo? Si yo quisiera formar a un psicólogo, es posible que 5 años sería muy poco. ¿Ya? Con toda la información y con todos los contenidos y el desarrollo de la ciencia que existe, lo más probable es que una formación en psicología podría ser 20 años, ¿cierto? Pero nos plantean que en 5 años tenemos que formar un profesional psicólogo. Este es el momento de revisar qué estamos enseñando y qué podríamos enseñar. ¿Qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar? Yo quiero compartir una investigación que acabamos de publicar el año pasado y creo que siguiendo esta reflexión, yo quiero partir de la realidad, quiero partir de la investigación y de alguna forma reflexionar algún par de elementos que nos permita como propuesta. Esta investigación se realizó a través de Alfepsi, donde participaron los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México y Perú. El número de psicólogos egresados, que es el foco, aproximadamente 658 psicólogos, todos egresados de diversas universidades de cada uno de estos países. 31% eran hombres, 66% mujeres. Una de las preguntas que hacía: ¿quién financiaba tu carrera? Un 61,3% indicaban que era la familia. Otros datos generales: la inserción laboral. ¿Cuánto te demoras en encontrar tu primer trabajo? La respuesta fue entre 3 a 5 meses. ¿Cuáles son las áreas mencionadas con mayor porcentaje de inserción? Educación, clínica, eran las áreas donde ellos encontraban trabajo. El mayor porcentaje se inserta en instituciones privadas, exceptuando Chile y México, que la mayoría de los que respondieron a esta encuesta eran instituciones públicas. Cerca del 76% han realizado cursos de perfeccionamiento. ¿Qué fueron las competencias que desarrollaron durante todo este proceso de formación? Ellos miraban hacia atrás y plantearon que un 45,9% señaló que una de las competencias que formó durante todo este proceso fue fundamentar teóricamente las acciones. No solamente el hacer, sino que importante es saber por qué hacer. Investigar científicamente, 70,6%, realizar diagnóstico psicológico, que es un foco principal en relación con la formación en psicología, 81,4%, interactuar con otros para detectar necesidades,
95,5%, diseñar servicios, proyectos y programas, 87,7%, intervenir psicológicamente, 92,6%, evaluar esta intervención, 70,7%. Uno dice, pareciera, con estas cifras, que estamos haciendo bien la pega, bien el trabajo. Yo creo que es bastante optimista este resultado. Algunas competencias genéricas, ¿ya? Es decir, que todo psicólogo debiera de alguna manera desarrollar e internalizar, como por ejemplo el pensamiento crítico. Fíjese, 97,5%. La mayoría está sobre el 93%. Resolución de conflictos, de problemas, comunicación oral y escrito, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, comportamiento ético, pensamiento estratégico, abordaje de problemas éticos, iniciativa. Fíjense los resultados, ¿ya? Muy, muy importante, pero sumamente importante lo que están opinando aquellas personas que han egresado de nuestras universidades. Satisfacción, ¿ya? Con la profesión. La satisfacción con la profesión recomendaría estudiar psicología aproximadamente sobre satisfacción con la profesión sobre el 70%. La pregunta, ¿recomendaría usted a otra persona estudiar psicología? ¿Ya? El promedio es un 84%, altísimo. Por lo tanto, uno podría decir, hay personas que están bastante satisfechas. A partir de estos datos, y con la realidad que estamos viviendo, yo creo que la pregunta que tendríamos que desarrollar es cómo constituir este plan de estudio. Entonces yo pensaba en tres formas. ¿Ah? Hay una forma A, que es un modelo curricular de plan de estudio, donde estos son los años, A1, A2, A3, que a nivel vertical. Luego aquí hay una X, y esto es todo la malla curricular, donde hay un alto porcentaje que se inicia con el plano teórico. De a poco, a medida que van avanzando los años, se va trabajando con la práctica. Este es un modelo. Otro modelo, directamente con la práctica. Primer año yo estoy llevando a estudiantes a situaciones donde se permita conocer la realidad, ir cuestionando, ir preguntando, y en la medida que van avanzando los años, voy trabajando la teoría. Modelo C, una forma C, donde los años, y hay una relación directa, por una parte, entre la teoría y por otra parte, y la práctica. Y eso es a través de todos los años de todo el proceso de formación. ¿Ya? Eso es un tercer modelo. Para poder desarrollar este modelo de revisión y diseño curricular, qué interesante poder primero generar un diagnóstico curricular. ¿Ya? Y este diagnóstico curricular implica poder, de alguna manera, enfatizar qué está pasando a nivel de la realidad, qué está ocurriendo con las prácticas, qué está ocurriendo con los empleadores, ¿ya? Con los egresados, como con el estudio de investigación que acabo de mostrar. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el perfil de egreso? Con este contexto que estamos viviendo, ¿cuál sería esta nueva perfil de egreso, a lo mejor, del psicólogo? ¿Ya? La investigación que yo acabo de plantear fue antes de la pandemia. ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Qué necesitamos? ¿Qué estudiante requiere para poder ingresar a la carrera de psicología? Importante seleccionarlo. Si lo aceptamos, qué importante comprometernos con él. ¿Ya? ¿Qué estructura curricular le vamos a ofrecer? ¿Cuáles son las asignaturas? Y cada asignatura tendría que ir aportando a este perfil de egreso. ¿Cuáles serían la orientación para la implementación? Y esto, por supuesto, este modelo tiene que estar en una relación directa con el sello de la universidad donde se está formando. Es la propuesta que, de alguna manera, a partir de esto, creo que es importante plantearlo. Desde el plan de formación, contemplar los grandes desafíos de salud mental de las distintas áreas. Es decir, la salud mental no solamente lo podemos hablar en el área de la clínica. Pensemos la salud mental de los psicólogos educacionales cuando trabajan en las distintas escuelas. Pensemos la salud mental en relación con las organizaciones, ¿ya? De todo lo que significa lo laboral, ¿ya? Es decir, de todas las distintas áreas, las distintas especialidades.
contemplar las necesidades que existen en nuestra región, ¿ya? En nuestra región latinoamericana. Desarrollo de la disciplina, actualización de las bases teóricas, ¿ya? No podemos seguir ya con algunos textos, claro que son clásicos, pero el contexto ha ido cambiando. La influencia europea y norteamericana es potente. Tendríamos que de alguna manera ir tratando de ir construyendo nuestros propios modelos teóricos. Construcción de líneas de investigación. Las redes de investigación con países latinoamericanos. Por ejemplo, esta red de Alfepsi. Yo creo que es fundamental que juntos podemos ir ya construyendo este proceso formativo desde un punto de vista de lo que es la carrera de psicología. La propuesta desde el perfil del académico. Formación centrada en el estudiante, de todas maneras. Necesidades del estudiante. Qué importante saber cuáles son estas necesidades que tiene este estudiante a nivel cognitivo. Sabemos que la educación de la enseñanza media en algunas situaciones no ha sido óptima. Por lo tanto, yo tendría que compensar esas limitaciones, esas dificultades que trae este estudiante durante los primeros años. Y que va mucho más allá de lo propedéutico o estos apoyos desde un punto de vista curricular, porque también tengo que trabajar los factores socioemocionales. A veces la cultura de donde ellos provienen es muy diferente a la cultura universitaria. La metodología innovadora. Somos expertos, yo creo que, ¿qué más que los psicólogos son expertos en el proceso de aprendizaje? Las teorías constructivistas, ¿cómo las estamos aplicando? ¿Ya? Constructivismo realizado en América Latina. O sea. La aplicación del conocimiento a la neurociencia. Es decir, muchas veces enseñamos, ¿ya? Y la manera como enseñamos a veces se contradice con las investigaciones que hay en el área de la neurociencia, el uso de la tecnología. Y aquí yo propongo como 3 áreas, ¿ya? Desde el perfil del académico. Académicos que se especialicen en el proceso de inserción universitaria, en términos de terror del educador versus del instructor especialista. Si nosotros nos dedicamos exclusivamente a ser instructores, lo más probable es que muy pronto vamos a quedar cesantes, ¿ya? Porque nos va a reemplazar esta máquina y a lo mejor va a necesitar computadores para poder generar esta formación en psicología. Pero recordemos que el psicólogo también es educador, es formador, y eso va a ser mucho más resistente para que nos puedan reemplazar las máquinas. La apertura hacia los estudiantes, la preocupación por el estudiante, en el área cognitivo, en el área social, en el área emocional, esta capacidad de escucha activa que tiene que tener este profesional durante los primeros años, dominio contenido relacionado con los grandes desafíos. Ahora en el proceso formativo, segundo año hacia adelante, qué importante ejercer este liderazgo académico. Conocimiento, proceso de evaluación, ahí una colega lo planteaba, qué importante es enfocar este nuevo paradigma desde un punto de vista de lo que es evaluación. La evaluación iluminativa, la evaluación comprensiva, como dice Santo Guerra, la evaluación ya mucho más constructivista. El uso de la tecnología, el trabajo colaborativo, es importantísimo poderlo trabajar y desarrollarlo. Este profesor mediador, un profesor mediador que se la juega para que el estudiante pueda aprender. ¿Ya? Y hay reciprocidad, y lo que enseña es trascendente, no para la prueba. ¿Ya? Y esto es significativo, hay una significatividad y hay una cantidad de otros criterios que es necesario desarrollar este concepto de mediador mirado desde Vygotsky, mirado desde Feuerstein. Esta formación ética, que es fundamental. A tiro con esto termino. Y realmente este perfil del académico, el proceso egreso-seguimiento, sensibilidad frente a los problemas sociales, la interacción permanente, que son los últimos años, ¿cierto?, la formación en lo que es la enseñanza en psicología, contacto permanente con los graduados, levantamiento de necesidades, esta formación continua. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Mario. En realidad, gracias a los 3 por tan buenas reflexiones que nos abren la posibilidad de seguir reflexionando, ¿verdad? No, obviamente hay muchas respuestas por encontrar y por construir juntos, y de eso se trata. Yo quisiera, en realidad tengo muchas anotaciones y por supuesto que uno se tienta a hacer una suerte de conclusiones, pero siendo que tenemos relativamente poco tiempo para interactuar,
Simplemente quisiera como señalar puntos, o sea, como algún elemento de cada intervención que me parece que es importante enfatizar. Me parece que la doctora Risueño nos enciende una alarma en el sentido de entender esta crisis como siempre la entendemos, desde la necesidad y la oportunidad y como una posibilidad para repensar estrategias y contenidos en la formación. Y que esta formación deba responder al cambio y al contexto que estamos viviendo, a las necesidades emergentes o intensificadas del contexto y al fortalecimiento de la capacidad de la gestión de la incertidumbre, lo cual nos lleva a la obligación de revisar el marco ético deontológico de lo que serían las intervenciones en psicología, y a partir de eso se establece, la doctora Risueño, una serie de desafíos para la formación que son innumerables. De hecho, yo me tomé el trabajo de ir anotando cada uno de los desafíos y son muchísimos los que tenemos, pero quisiera dejar espacio para las intervenciones. La doctora Soligo, a partir de la experiencia que nos cuenta de Brasil, nos llama la atención sobre la formación en la perspectiva de cómo nos posicionamos los profesionales desde una formación específica frente a la crítica del ejercicio del poder y de la generación de políticas públicas que realmente aseguren el cuidado y el bienestar de la población. Y en ese sentido, ella nos comenta a partir de su experiencia cómo necesariamente necesitamos generar una formación que tome en cuenta la transformación de la educación hacia la virtualidad sin perder de vista que la ciencia psicológica sigue siendo una ciencia relacional y que por tanto necesitamos ser muy rigurosos y nos presenta el trabajo, el resultado de un trabajo en el que se han dado la tarea de revisar muy rigurosamente, digamos, cuáles serían los lineamientos o las recomendaciones para poder entender la formación, y ellos le llaman la educación emergencial remota, digamos, pero cómo entendemos la formación de los profesionales en este contexto, para que de tal forma que asegure una adecuada práctica, una práctica ética también, y que además que asegure que no haya, digamos, exclusión o precariedad en la educación. Y el doctor Morales nos llama la atención sobre partir de las implicaciones y los efectos en múltiples dimensiones del ser humano que está implicando la pandemia, y cómo esto va a tener implicaciones en la salud mental, de tal forma que nos obliga a tomar posturas políticas, a integrar las posturas políticas, las reacciones de las personas, pero también los recursos. Y eso nos lleva a evaluar los contenidos en función de la utilidad, la pertinencia y la suficiencia. Y también nos indica que es momento de revisar qué y cómo se enseña. Y a partir de eso hace algunas propuestas para establecer un modelo curricular que, basado en un diagnóstico comprensivo, permita establecer algunas prioridades, no solamente en sentido de los desafíos a los cuales tendría que responder la profesión o la ciencia, sino que además nos lleva a plantearnos elementos como la actualización de las bases teóricas autóctonas, me atrevería a decir, incluso los elementos metodológicos. Obviamente no puedo ser absolutamente comprensivo de tantos elementos que ellos dieron, pero quisiera abrir el espacio para preguntas que procedo a leer de una vez, y vamos dando la alternancia para la participación de los expositores. Bueno, hay una consulta que dice: muchas gracias por este espacio excelente, y consultan lo siguiente: ¿qué piensan o qué experiencias tienen con estudiantes de últimos años acompañados de docentes para la atención de personas o grupos durante esta situación de emergencia? No sé quién quisiera de los tres intervenientes. Doña Alicia. ¿Tú puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Qué piensan o qué experiencias tienen con estudiantes de últimos años que generalmente hacen prácticas, acompañados por docentes para la atención de personas o grupos durante esta situación de emergencia? Nosotros estamos trabajando en atención en línea justamente para las urgencias desde la universidad, tratando de resolver, digamos, la crisis que puede estar pasando alguien que llama directamente o que escribe en el mail que tiene la universidad en este servicio a la comunidad, que es gratuito,
y que además permite justamente poder resolver por esta atención en línea la posibilidad de el aislamiento, la posibilidad y luego la derivación a un tratamiento presencial, que como decía Ángela, la presencialidad es fundamental. Pero a veces los llamados son a las 3 de la mañana, por lo tanto, en esos casos hay que levantar el teléfono y atender, no queda otra. Luego se hace la derivación correspondiente, pero mientras tanto es necesario dar respuesta a esas crisis que planteaba Mario muy claramente sobre la depresión, el pesimismo, la situación de pobreza. Hay muchos que han quedado sin trabajo y esto ha llevado a que no puedan continuar con sus tratamientos. Este es un espacio transitorio, pero por lo menos puede resultar como un puente, como un lazo, como dice la palabra, transitorio, hasta que se pueda encaminar los tratamientos, dado que, también lo decía Mario, hay muchas personas que están reviviendo nuevamente cuestiones que se suponía que estaban superadas. Estas crisis reflotan cuestiones por ahí bastante antiguas. Así que bueno, esta es una experiencia de la universidad. Gracias, doctora Risueño. Doctora Soligo o doctor Morales. Bien, mira que esta fue la temática de diálogos que hicimos acá en Brasil. Y lo que pensamos es que sí hay situaciones en que el estudiante de los últimos periodos puede actuar de manera remota, con supervisión, con orientación. Tal cual. Pero hay condiciones, por ejemplo, para el atendimiento clínico, la condición que ponemos es que la universidad tenga un espacio para que el estudiante vá, para hacer el atendimiento remoto. ¿Por qué? Para garantizar el sigilo. Porque él no puede hacer de su casa. Muchas veces la familia está circulando donde él está haciendo el atendimiento, o él vive en una república de estudiantes, entonces se debe garantizar la privacidad. Hay situaciones en que se puede hacer, por ejemplo, participar de una reunión de profesores de una escuela, o de una reunión de un equipo de trabajo en una empresa. Esto puede ser, pero recuerden, siempre sobre orientación, supervisión. Hay situaciones que no se puede. Por ejemplo, la aplicación de testes. No se puede hacer, no se garantiza ni el sigilo, ni la confidencialidad sobre los testes, no se puede. Situaciones de mediación jurídica, no se puede. Entonces, hay que analizar cada contexto para saber qué es posible. No se puede atender a una persona víctima de violencia doméstica que vive con la persona que violenta. Entonces, hay que tener cuidado. Unas cosas se puede, se debe describir, se debe orientar, pero siempre con cuidado. Las personas, nuestros pueblos son la prioridad. Gracias, doctora Soligo. Doctor Morales. Mira, la experiencia ha sido bastante diversa, sobre todo por el contexto. El acompañamiento de un estudiante ya con un profesor, yo creo que de toda manera, con pandemia o sin pandemia, debiera hacerse. Yo creo que es una muy buena estrategia. El mentor, ya el mediador que esté de alguna manera apoyando, ya, y poder trabajar ese diagnóstico, esa terapia. Y también lo han hecho los médicos. Fíjate que los estudiantes de último año han tenido que ir a trabajar, o sea, porque ya se requieren médicos, ¿ya? Y aún pensar que no están titulados, pero han tenido que responder frente a la exigencia. Pero una de las mayores atenciones, ¿ya?, que se han ido desarrollando, fíjate, tiene que ver con los duelos, ¿ya?, con el duelo, básicamente.
Los protocolos de salud ante riesgo de contagio han sido muy estrictos, yo creo que en toda parte de los países, ¿cierto? Y no se cuenta con la posibilidad de realizar los rituales de despedida tradicionales, rituales que en muchos casos permite aminorar la pena que produce la partida de un ser querido, ya desde el hecho de vestirlo hasta orar por él, ¿ya? Tocarlo, velarla, recibir la condolencia de aquellas personas cercanas, los familiares. Eso es lo que significa una persona que se tiene que ir, ¿ya? Y no se hace todo ese proceso. La falta de despedida añade dolor y puede complicar el manejo del duelo en futuro, y eso es lo que estamos viviendo. Y la pregunta básica es cómo afrontamos la muerte, cómo afrontamos el duelo en tiempo de este coronavirus que estamos viviendo. Y cada persona vive a su manera ese duelo. Y claro, debe ser muy, muy respetada, ¿cierto? Hay tiempo para llorar. Hay unas dificultades, por ejemplo, la cantidad de personas que mueren, un número ya muy, muy grande. ¿Ya? Los sentimientos de culpa a las personas que están alrededor de aquellas personas que fallecieron. ¿Ya? Por lo tanto, eso es un tema también que se trabaja mucho en la psicoterapia, las despedidas, el confinamiento, esto de poder hablar por celular, enviar fotos, cartas, hasta el entierro, incineración, ¿ya? O sea, son procesos muy rápidos, ¿ya? Son procesos muy rápidos que no se alcanzan a procesar, ¿ya? Y creo que esa situación eh, ha sido muy complejo, no solamente para los pacientes, sino también ha sido muy complejo para los profesionales, para los psicólogos. ¿Ya? Yo creo que también nosotros a veces nos damos cuenta de darnos cuenta y tomar conciencia de cuáles son los recursos, porque para nosotros esto es algo también nuevo. ¿Ya? Entonces, yo creo que en ese sentido, a veces tenemos ganas de llorar, a veces tenemos ganas estamos muy sensibles, estamos muy vulnerables, y creo que eso es necesario también contenernos. ¿Ya? Creo que es necesario de todas maneras, pero es una profesión que de todas maneras que requerimos al lado a nuestro colega. ¿Ya? Necesitamos hacer redes, necesitamos contenernos unos con otros. Yo creo que es un aspecto que es clave en nuestro proceso formativo. Muy bien, muchas gracias. Alejandro Murillo ha pedido hacer su consulta de vía oral, así que adelante, Alejandro. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro Murillo. Soy estudiante egresado de la carrera de Derecho y estudiante avanzado de la carrera de Psicología, ambas de la Universidad de Costa Rica. Se escucha muy mal, ¿eh? Sí, Alejandro, tenemos problemas con tu conexión. ¿Ahora me escuchan bien? Mejor. Muy bien. Sí. Ok, seguro era por la cámara. Bueno, me voy a presentar de nuevo. Mi nombre es Alejandro Murillo. Soy estudiante egresado de la carrera de Derecho y estudiante avanzado de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Yo específicamente, desde la perspectiva como estudiante, tenía 3 preguntas puntuales, las cuales las voy a ir haciendo, las voy a decir las 3 y voy a decir a quién van dirigidas. La primera pregunta va dirigida a doña Alicia y versa sobre lo siguiente. Estamos ricos, coma. Perdón, alguien se Dele le apagó el uno. micrófono ahí. A Linet Gracias. Perdón, Alejandro. Continúo. ¿Cómo evaluar si los estudiantes realmente estamos aprendiendo y no hacen los trabajos por una nota, por una presión, sino cómo realmente el estudiante está adquiriendo ese conocimiento más allá de una nota, que a veces el estudiante por presión hace trabajo o memoriza cosas, pero no las está aprendiendo para sí en su conocimiento? Esa pregunta iría dirigida a doña Alicia. La segunda pregunta iría dirigida a doña Ángela. Es claro que hay estudiantes hay experiencias que se están perdiendo en las prácticas a través de la pandemia de COVID, debido a que estamos en una realidad remota. Lo pienso desde la siguiente óptica. La oportunidad en módulos de ir a diferentes centros. Sin embargo, compañeros de niveles más inferiores, Alejandro, no nos ha sido
posible entender su segunda pregunta. Creo que tal vez, yo sé que es difícil escribir de repente una pregunta muy amplia, pero de repente si la puede puntualizar, podemos darle espacio a doña Alicia que vaya respondiendo y tal vez usted podría intentar puntualizar y concretar las preguntas por escrito porque no estamos entendiéndole. Doña Alicia. Bueno, a mí me parece que una nota no está representando lo que un estudiante sabe. Creo que hay una necesidad de establecer una interrelación muy dinámica entre la teoría y la práctica. El que memoriza no te da la seguridad de que pueda aplicar esos conocimientos en su práctica. Por eso retomo lo que el doctor Morales planteaba acerca de la formación entre la práctica y la teoría como cuestiones en las cuales se van dando justamente la posibilidad de evaluar aquello que de alguna manera el estudiante va logrando como su formación. Pero también creo que 5 años, estoy de acuerdo también con el doctor Morales, 5 años no forman un psicólogo. Un psicólogo es una formación permanente, yo lo mencioné, la formación continua del psicólogo es fundamental. La supervisión de los casos clínicos o de los procesos en los cuales tienes que intervenir un psicólogo, tiene que ser esa formación permanente que nos permita trabajar con ética y trabajar con seguridad. Yo no puedo decir que un alumno, porque memorice, sabe. Lo que sí tengo que tratar de ver cómo fue evolucionando en su proceso de aprendizaje, y esto es a través de su recorrido curricular, y cómo se muestra en la resolución de las problemáticas que la práctica preprofesional le está dando como oportunidad, por supuesto con la supervisión de un docente. Pero creo que fundamentalmente tenemos que plantear que la formación del psicólogo es una formación permanente. No salgo con 5 años sabiendo psicología, ni teniendo todas las herramientas necesarias, y creo que esta crisis nos está mostrando cómo necesitamos replantearnos contenidos, replantearnos estrategias, replantearnos cuáles son los modelos teóricos con los que vamos a hacer un abordaje. Creo que en algún momento, por ahí Mario me ha escuchado, nosotros hemos vivido una situación de crisis con la guerra de las Malvinas, y esto nos ha llevado a que hay psicólogos especialistas en Argentina dedicados a la atención de pacientes que estuvieron en la guerra de las Malvinas después de 40 años, que todavía hoy siguen teniendo estrés postraumático. Motivo por el cual cuando yo digo hay que pensar la pospandemia, hay que pensar la pospandemia porque está ahí la pospandemia. No solamente lo que nos pasa ahora, que tenemos que levantar un teléfono a las 3 de la mañana, sino que también tenemos que ver cómo es los efectos postraumáticos de esta pandemia, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel social, a nivel del ser humano que evidentemente necesita ser sostenido. Y para eso necesitamos repensar muchísimo la formación. Gracias, doña Alicia. Veo que aquí nos llegó sí, la consulta de Alejandro ya para doña Ángela. Ángela, ¿cómo recuperar las experiencias perdidas en prácticas debido a las realidades remotas? Por ejemplo, dice, yo fui en módulo a distintas instituciones y población, o a atender poblaciones seguramente, pero los compañeros de niveles inferiores que actualmente llevan dichos módulos no podrán vivir dicha experiencia. Entonces, ¿cómo recuperar esa falta de experiencia en la presencialidad de la cual usted hablaba? Mire, una cosa que para nosotros es importante es pensar que este momento que estamos viviendo va a producir un alargamento del tiempo. No podemos pensar que al fin de este año, el año académico se finda, porque perdimos muchas cosas, muchos momentos de aprendizaje, muchos momentos de vivencia, y
estamos realizando de manera remota, sí, pero tenemos que seguir en el próximo año realizando cosas que no realizamos ahora. No podemos imaginar la conclusión de un curso de psicología sin las vivencias directas. Esenciales. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, es ahora un ejercicio de autoconocimiento y un ejercicio de resistencia a la frustración. Porque sí, es verdad, están frustrados y es justo que estén, es humano que estén, pero como futuras y futuros psicólogos, van a tener que aprender a lidar con esa frustración, a adiar ciertas expectativas para realizarlas en el próximo año. Porque no vamos poder tener personas formadas sin la vivencia. Entonces, es un trabajo, es un ejercicio de formación y es un aprendizaje valioso, precioso. Cómo lidar con todo lo que estamos perdiendo, adiando, y ver que estamos perdiendo un tiempo, meses, mientras hay personas perdiendo vidas. Entonces tenemos que lidar con esto. Y eso es un aprendizaje buena para futuras y futuros psicólogos. Entonces, esas experiencias van a acontecer un poco más tarde de lo previsto, pero van a acontecer. Esto. Muchas gracias, doña Ángela. Tenemos, bueno, ya creo que podríamos ir cerrando como en las preguntas. En este sentido, voy a permitirme leer la última que tenía Alejandro para don Mario. Y después leeré dos, por si alguno quiere compartir su criterio, una para cada una, y vamos a ir cerrando. Dice Alejandro para don Mario, si el acceso a la educación no pasa solamente porque sea gratuita, sino que la misma sea asistida y el rebajo en términos económicos de la educación producto de la pandemia COVID-19 crea nuevas necesidades en estudiantes en donde algunos quedaron como la única fuente de ingresos, asumiendo la carga económica y en ocasiones hasta la carga emocional. No logro entender. Yo no logro interpretarlo. No sé, Yo no don Mario, logro si usted... entender tampoco, pero sí lo que te No, podría señalar, Alejandro, que en realidad la situación económica, por supuesto, que está siendo afectada. Y eso cómo afecta también en términos de todos los procesos cognitivos, los procesos afectivos, los procesos emocionales, los procesos laborales, etcétera, ¿ya? Y eso es una realidad. Me gustó mucho la respuesta de Ángela, es decir, creo que hay situaciones, hay mucha carencia, que no se ha vivido un año normal. Oye, pero por favor, todavía continuamos vivos. Yo creo que eso hay que dar gracias, o sea, todavía estamos en una situación muy límite. Piensa en lo que significa durante este tiempo de estar hablando de la muerte, ¿ya? A nivel del mundo. Y eso es complejo. Ahora, creo que estos jóvenes ingresan ¿ya? A la universidad, hay estudiantes que no conocen la universidad y están en primer año. Y fueron a matricularse el año pasado y nunca más fueron. ¿Ya? Sí. No conocen la universidad, no conocen a los compañeros. Y eso implica un proceso de adaptación. Y ahí tenemos que tener mucha paciencia, liderar los equipos en las universidades en términos, muy bien tú lo dices Alejandro, en términos de necesidades de los estudiantes, que va mucho más allá de lo económico, sino que hay necesidades materiales, hay necesidades afectivas, emocionales, sociales, espirituales, etc. Y ahí es donde tenemos que estar liderando todo este proceso, no solamente en el área de la psicología, sino también con todas las otras carreras. Yo creo que es una necesidad de la presencia de los psicólogos en la universidad y en todos los contextos. ¿Mm? Don Mario, aprovechando que está usted hablando, alguien preguntó muy puntualmente si los estudios a los que usted hizo referencia se encuentran publicados y si se puede tener acceso a ellos.
Sí, acabo de enviarlo. Ya, en alguna parte por ahí coloqué en el chat. En el chat, ok. Ese estudio está en la revista de integración en psicología de Alfepsi. Muy ¿Ya? bien. Ya está publicado ya ahí. Muy bien, me permito leer seguido dos preguntas y quizás una persona se refiere a cada una de ellas para no alargar demasiado. Hay una que dice, con la experiencia de esta pandemia, ¿qué aspectos mejorarían o incluirían en la formación profesional de las psicólogas y los psicólogos? ¿Ok? Esa es una. La otra que preguntan es... ¿qué reflexión harían sobre el enfoque con los niños y padres en esta etapa y en la pospandemia? Y cómo repensar la práctica profesional con ellos de acuerdo al aquí y el ahora y el devenir. Y finalmente, la tercera, y cerramos, ¿cuáles estrategias creen que se deben desarrollar para abordar el compañerismo versus la competitividad por falta de empatía entre compañeros debido a las diversas realidades que, digamos, viven las personas dentro de la misma pandemia? Me permito hacer una pequeña acotación con respecto a los enfoques terapéuticos de niños y padres, tanto ahora como para luego. Me parece que lo que tenemos que agudizar en estos tiempos es la escucha. No podemos anticipar qué es lo que nos van a decir, cómo van a llegar a un consultorio, cómo van a llegar a una clínica, cómo van a llegar a una escuela. Yo creo que lo importante en este momento es agudizar la escucha. Vamos a también aprender de nuestros pacientes, de la sociedad, de la comunidad, de las familias, cómo vamos a tener que seguir formándonos. La escucha en este momento es lo más importante. Y si agudizamos la escucha, vamos a seguir aprendiendo y vamos a poder no dar respuestas, sino encontrar esos caminos necesarios para que cada uno pueda encontrar su propia respuesta a su situación vital. El humano, como se está planteando, busca en este momento preguntarse por la muerte, pero también se pregunta por el futuro, también se pregunta por la vida, también se pregunta por el mañana. Y creo que hoy, si llega a nuestra consulta alguien que se pregunta por la muerte, escuchemos la muerte para acompañarlos. Y si alguien se pregunta por la vida, escuchemos la vida, que también debemos acompañarlo. No podemos pensar cómo va a venir alguien con una teoría. La práctica nos dice que la teoría es un punto de partida, no es el punto de llegada. El punto de llegada es el ser humano con el que nos encontramos cada día en nuestro ejercicio profesional. Quiero comentar la pregunta sobre la cuestión de la competitividad entre los estudiantes y de cierta manera un poco sobre qué podemos mejorar en la formación. Y la primera cosa que quiero decir es que esa competitividad, este productivismo que tenemos en la universidad, en cierta medida, nosotros la alimentamos, nosotros la hacemos crecer, porque estamos tan inmersos en un sistema que nos pone a competir y ponemos nuestros estudiantes a competir. Entonces creo que es un desafío la construcción de una otra manera de relacionarnos en el contexto universitario, que es la cooperación, que es la conciencia de la colectividad, de lo colectivo, de la importancia de los colectivos. Y creo que este es un momento privilegiado para aprender. Si vamos a sobrevivir y si estamos sobreviviendo es porque estamos actuando como colectivos, ayudándonos, cooperando entre nosotros. Entonces, este es un momento precioso para aprender,
que más importante que competir, que ser el mejor, que tener el mejor desempeño, es construir cooperación. Vamos a aprender juntos, incluso vamos a aprender juntos, los profesores y los estudiantes, porque todo es nuevo para nosotros. Entonces, eso es precioso. Y creo que pensando en un futuro de la formación, en un post-pandemia, que pienso yo que es importante para incrementar, perfeccionar la formación. Es la formación política de los estudiantes. Es entendernos a nosotros como seres políticos, seres que actúan en la realidad, que necesitan conocer profundamente esta realidad, que como dice Alicia, es el punto de llegada. Las personas son el punto de llegada. Y necesitamos comprender las distintas realidades. Creo que esto es importante y es esta comprensión que nos va a permitir posicionarnos más cooperativamente, construir percursos de formación cooperativos y comprometidos con salud pública, con educación pública, con la transformación de la realidad que produzca bienestar social para todos y todos. Muchas gracias, doña Ángela. Don Mario, para cerrar con su respuesta. Lo único que quiero agradecer por esta oportunidad. Yo creo que qué lindo es poder como tratar de reflexionar, de pensar, de construir. ¿Ya? Yo creo que en esto todo el mundo estamos co-construyendo. Nadie tenemos la última palabra, es algo muy nuevo para todos, para todas. Y creo que es el momento de estar mucho más consciente de esta red. Ya tenemos una gran posibilidad como Alfepsi, donde hay momentos donde podemos expresar, podemos intercambiar experiencias que muchas veces son tan novedosas en las universidades. Qué interesante poder también escucharlas y llevarnos a nuestros países. Yo creo que eso es lindísimo, fundamental dentro de lo que es esta co-construcción, ya que tenemos los psicólogos. Creo que hay que continuar ya pensando, reflexionando, sugiriendo, probando, experimentando, investigando, leyendo, etcétera. Y creo que es una tarea, pero que es permanente para nosotros los psicólogos y los psicólogas también, psicólogos y psicólogas. Muchas gracias a los tres. Hay muchos, de seguro ustedes han podido leer algunos comentarios de agradecimiento y de satisfacción por este espacio y por sus intervenciones y reflexiones. Me voy a permitir leer tres porque me parece que es importante precisamente entender cómo se ha recibido este espacio y los aportes que ustedes nos han hecho. Por ahí alguien dice de mucho provecho estas exposiciones, muy buenas invitaciones para innovar desde nuestra profesión y junto con otros profesionales, reinventarnos constantemente, siendo aprendices perennes y pensando fuera de la caja ante la constancia del cambio en nuestras sociedades. Otra persona dice, excelentes expositores, gracias a la doctora Alicia Risueño por replantear la reflexión post-pandemia para pensar y repensar, gracias a la doctora Ángela Soligo por su experiencia tan humana en la presencia de la formación de psicología y en experiencia con la realidad concreta, y gracias al doctor Mario Morales por su enfoque tan amplio de la salud mental en las distintas áreas. Bendiciones. Y la tercera persona que quisiera leer dice, muchas gracias colegas, excelentísimos sus aportes, de verdad que la concienciación es elemental en estos momentos tan sensibles. Saludos y un abrazo fraterno a la distancia. A mí no me queda más que agradecer, recordarle a las personas que, bueno, hemos grabado este simposio, va a quedar colgado en la página del colegio, así que las personas que quieran revisitarlo o incluso difundirlo para que otras personas que hoy no se pudieron conectar puedan tener acceso a él, no solo aquí en Costa Rica, sino obviamente en América Latina, y de repente podamos compartirlo con Alfepsi para que precisamente otros colegas de la región puedan tener acceso a estas reflexiones, pues obviamente todos y todas están muy invitados. Desde el Colegio de Profesionales en Psicología, bueno, yo quiero agradecer
particularmente a la Comisión Académica Curricular por haber tenido esta iniciativa y organizar el simposio. Obviamente a Angelín, que nos ha acompañado en el simposio en aspectos logísticos y técnicos para que esto fuera posible. Y por supuesto, don Mario, doña Alicia, doña Ángela, que mi abrazo llegue de agradecimiento desde el colegio hasta Chile, Argentina y Brasil. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenísimas Gracias noches. a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias verlos y escucharlos. Muchas gracias, muy lindo. Gracias por la oportunidad de poder excelente. Gracias por la oportunidad de poder pensarnos en equipo, que esto Muchas hace gracias. la posibilidad de la construcción. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Hasta Chao, luego. Angelita. Chao, Alicia. Chao, Dora. Chao, Oscar. Chao. Chao Mario, Muy chao bien. Ángela. Chao. Muy bien. Chao a Gracias. todos, a todas. Gracias, muy amables. Chao, chao. Ah, Chao. Yo tengo una afición, como ver cómo se van apagando las lucecitas. Nos está faltando nuestra presidenta. Que se apague ahí. Se apagó. Ah, se Sí, apagó, se bueno, fue. no pasa. Te fue a tomar café y no te apagaste.